Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a viajar directamente al año 1899 para mirar de cerca el tablero geopolítico de la época. Y bueno, quiero dejar clarísimo desde el principio que esto es una exploración totalmente imparcial de la historia. Nos basamos en los documentos de la época sin tomar ningún partido en los debates actuales. La idea es intentar entender este inmenso rompecabezas histórico y las fuerzas que literalmente movían el mundo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. A ver, a finales del siglo XIX, el mapa del mundo no se estaba dibujando con tinta. ¿Qué va? Se redibujaba con carbón, con acero y, por supuesto, con oro. Este evento del que hablamos hoy no fue un simple roce fronterizo en Sudamérica, para nada. Fue un choque de trenes monumental entre cuatro potencias mundiales justo en un punto de inflexión. Hablamos del momento exacto en el que los grandes imperios decidieron medir sus fuerzas. Para que no nos perdamos entre tanto dato histórico, esta será nuestra hoja de ruta. 1. Un mundo en transición. 2. Gran Bretaña y su cenit imperial. 3. El despertar de Estados Unidos. 4. Rusia como árbitro autocrático. 5. Venezuela como la nación marginada. Y 6. El legado que nos dejó 1899. Empezamos con la primera parada. 1. Un mundo en transición, el rediseño del mapa global. Imagínate el ambiente a finales del siglo XIX, una época de muchísima tensión. Londres quería seguir mandando en el mundo costara lo que costara. Washington ya estaba reclamando su sitio en la mesa de los mayores. Y San Petersburgo hacía malabares para mantener la paz en una Europa que era una olla a presión. Todo estaba entrelazado. Pasamos al punto 2, Gran Bretaña, el cenit imperial. En aquel entonces, el Imperio Británico era el rey indiscutible de la colina, la superpotencia mundial por excelencia. Pero claro, detrás de esa fachada de poderío absoluto ya empezaban a notar el agotamiento, el peso inmenso que suponía gobernar y sostener medio planeta. Para entender la magnitud de este poder hay que fijarse en tres pilares. Londres no era solo una capital, era el centro financiero del universo entero. Todo el comercio que os podáis imaginar giraba en torno al patrón oro y a la todopoderosa libra esterlina, y para proteger todo ese dinero contaban con una fuerza militar alucinante encabezada por su mítica armada, la Royal Navy. De hecho, para ver hasta qué punto querían dominar los mares, fijaos en su política oficial, el famoso Two Power Standard. Básicamente, esta doctrina exigía que la flota británica fuera igual o incluso superior a la suma de las flotas de las dos potencias que le siguieran en tamaño, es decir, una auténtica locura. Era una forma de decirle al mundo, aquí mandamos nosotros. Pero bueno, hasta los gigantes tienen su talón de Aquiles, ¿verdad? Y aquí la historia se pone súper interesante. En ese preciso momento, Gran Bretaña estaba metida de lleno y muy distraída en la guerra de los Boers en Sudáfrica. Y esto es clave, porque es la razón principal por la que los británicos aceptaron ir a un arbitraje con Venezuela. Lo último que querían en Londres era abrir otro frente de conflicto en América y, sobre todo, arriesgarse a un choque directo con los Estados Unidos. Y eso nos lleva al punto 3, Estados Unidos, el despertar del gigante. Porque mientras los británicos sudaban la gota gorda gestionando su imperio, un nuevo jugador empezaba a sacar pecho en el panorama internacional, tras haber dejado atrás su propia guerra civil. Los números de este ascenso son una pasada. Estados Unidos estaba viviendo un boom industrial brutal. De hecho, los datos muestran que ya estaban fabricando más acero y produciendo más energía que la mismísima Gran Bretaña, casi nada. Y a eso sumémosle el subidón de autoestima militar tras su victoria sobre España en 1898, quedándose con Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Ya no eran una nación en desarrollo, eran un rival global a tener muy en cuenta. Ahora bien, no nos engañemos, la intervención de Estados Unidos en este asunto de fronteras no fue por pura hermandad hacia Venezuela, fue una aplicación de manual de dos de sus grandes políticas, la famosa doctrina Monroe, esa de América para los americanos, y la estrategia del gran garrote de Theodore Roosevelt. En el fondo, lo que querían era obligar a los europeos a reconocer que el Caribe y Latinoamérica eran su zona exclusiva de influencia. Venga, seguimos con la parte 4, Rusia. El árbitro de la autocracia. Nos vamos a fijar en el tercer gran imperio de esta historia, que jugó el papel de árbitro supuestamente neutral en el Tribunal de París. Aunque bueno, en geopolítica ya sabemos que las apariencias a menudo engañan muchísimo. En el centro de la escena tenemos al jurista Friedrich Martens. Pero para entender su papel hay que entender qué era Rusia en ese momento. Básicamente era un imperio agrario inmenso, intentando industrializarse a contrarreloj, de una forma bastante desigual, la verdad. Y un detalle fundamental: toda esa modernización se estaba pagando en gran medida con capitales franceses. A nivel militar, Rusia era una paradoja de manual. Tenían el ejército de tierra más numeroso de toda Europa, con muchísima diferencia.
Pero, y este es un pero enorme, su logística estaba completamente anticuada. Era un gigante con pies de barro, una debilidad estructural que, fíjate por dónde, quedaría expuesta a nivel mundial solo unos años después en su guerra contra Japón. Entonces, ¿qué buscaba realmente Rusia en París? Martens lo tenía clarísimo. Buscaba prestigio internacional para el zar Nicolás II, que acababa de convocar la Conferencia de Paz de La Haya. Sin embargo, a la hora de la verdad, Rusia se acabó alineando sin dudarlo con los intereses británicos. La razón estratégica: a San Petersburgo le interesaba muchísimo más mantener el delicado equilibrio de poder en Europa. En este cálculo puramente pragmático, las aspiraciones de Venezuela fueron simplemente la moneda de cambio para mantener la conveniencia diplomática. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que envuelve todo este análisis histórico. Cuando imperios hiperindustrializados, potencias emergentes y autocracias se sientan en elegantes salones europeos a negociar el equilibrio del mundo, ¿quién acaba pagando realmente el precio de esos acuerdos? Pues la respuesta nos lleva a la sección 5. Venezuela, la nación en la tormenta. En este gigantesco tablero de ajedrez internacional, esta nación quedó totalmente arrinconada, enfrentando una auténtica tempestad interna y quedando completamente excluida de las mesas de negociación directa donde se decidía su territorio. Los registros históricos nos muestran la cruda realidad del eslabón más débil. Venezuela estaba hundida en una inestabilidad crónica. Literalmente, estaban saliendo de la revolución de Queipa para meterse de lleno en la revolución liberal restauradora. Era un país desgarrado internamente. Vamos, que no tenían la fuerza ni la cohesión necesarias para plantar cara en un pulso diplomático global de ese calibre. Es que, pensadlo bien, el contraste era brutal. Por un lado, tenías a estos imperios ultraindustrializados que medían su fuerza en millones de toneladas de acero y en el alcance de sus inmensas flotas navales. Y por el otro, a una nación con una economía agroexportadora, dependiente del café y el cacao, destrozada por las guerras civiles y ahogada por las deudas con bancos europeos. El desequilibrio en esa sala era total y absoluto. Y a nivel de defensa, el panorama documentado no era mucho mejor. Las fuentes explican que Venezuela tenía un ejército formado por caudillos, fuerzas muy valientes sin duda, pero que carecían por completo de tecnología bélica moderna. Y lo más grave, cero capacidad de proyección naval. Era materialmente imposible que pudieran ejercer presión frente a la principal armada del planeta. Al final, el desenlace procesal fue un trago amarguísimo. Venezuela ni siquiera pudo tener representación propia y directa frente al tribunal. Fueron abogados estadounidenses los que asumieron su defensa. Por eso, el laudo de París de 1899 ha sido ampliamente denunciado en las fuentes como un apaño político, un arreglo en el que se ignoraron los títulos históricos a favor de las conveniencias diplomáticas de los poderosos. Y así llegamos a nuestro último punto. 6. Epílogo. El legado de 1899. Todo lo que pasó aquel año va mucho más allá del territorio en sí. Nos obliga a mirar aquel arbitraje no a través del prisma de la justicia ideal, sino como un bofetón de la cruda realidad política global de finales del siglo XIX. La gran lección para asimilar hoy es cómo funcionaba la famosa Realpolitik. Este evento histórico deja clarísimo que en el siglo XIX el derecho internacional no era ciego en absoluto. Al contrario, operaba como un traje hecho a la medida exacta de los países que tenían el poderío industrial, económico y naval. Tristemente, la fuerza bruta determinaba los límites del derecho. Para cerrar este análisis, quiero dejaros con una frase que resume a la perfección todo este recorrido histórico basado en los documentos. Venezuela entró al tribunal con derechos y salió con una sentencia dictada por la conveniencia de imperios distantes. Es para pensarlo profundamente. Cuando la ley se encuentra cara a cara con el poder geopolítico abrumador en una negociación, ¿tiene realmente alguna oportunidad de prevalecer la equidad? Es una pregunta durísima que resonó en 1899 y que hoy nos sigue invitando a mirar la historia con espíritu crítico. Ha sido un verdadero placer compartir esta exploración documental con todos vosotros. ¡Hasta la próxima!